En una tranquila noche de invierno de 1986, en el estado de California, una joven hermosa desapareció repentinamente después de salir de la casa de su novio para conducir de regreso a su hogar. Su familia la esperó toda la noche, pero nunca regresó. Lo único que encontraron fue su coche, estacionado en silencio al final de un camino sin salida. A la mañana siguiente, su cuerpo fue descubierto debajo de un puente, no muy lejos de donde se había encontrado el vehículo. No había señales de robo, ni evidencia de agresión, ni testigos. ¿Qué le sucedió realmente a Kara Knott? Justo cuando toda esperanza parecía desvanecerse, un programa de televisión empujó inesperadamente el caso en una nueva y sorprendente dirección. El mismo oficial de policía que una vez apareció en televisión aconsejando a las mujeres sobre cómo mantenerse seguras, fue repentinamente acusado por decenas de personas de comportamientos sospechosos en la oscuridad. Un caso que sacudió a la nación, un colapso de la confianza pública en las fuerzas del orden y un veredicto que dejó a la sociedad atónita durante décadas. Acompáñanos mientras analizamos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta historia fascinante. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte otro video apasionante. En la noche del 27 de diciembre de 1986, en la ciudad de El Cajón, California, los padres de una joven universitaria llamada Kara Knott recibieron inesperadamente una llamada telefónica de su hija. Durante la llamada, Kara dijo que estaba a punto de regresar a casa desde la casa de su novio en Escondido. Les recordó que no tenía su llave, por lo que necesitaban abrirle la puerta cuando llegara. Esto no era inusual, ya que el trayecto de Escondido a El Cajón tomaba unos 40 minutos, en su mayoría por la familiar y sencilla Interestatal 15 en dirección sur. Lo que inquietó a sus padres fue que Kara había llamado 2 veces esa noche, la primera desde el teléfono fijo de la casa de su novio, informándoles que se iba. La segunda llamada llegó poco después, desde un teléfono público en una gasolinera. Solo les aseguró que ya estaba en camino, que todo estaba bien y que no había tenido ningún problema. Al principio no parecía preocupante, pero sus padres no podían quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. A pesar de la hora, se quedaron despiertos esperando. No sabían que esa sería la última vez que escucharían su voz. La noche pasó con preocupación, y al amanecer, cuando Kara aún no había regresado, la ansiedad se convirtió en miedo. La familia comenzó a llamar a amigos, parientes y a cualquiera que pudiera haber sabido algo, pero nadie sabía nada. Toda la casa estaba visiblemente angustiada. Su padre, después de una noche sin dormir y horas de espera, ya no pudo quedarse callado. Tomó el teléfono y contactó a las autoridades locales para reportar la desaparición de su hija. La policía llegó rápidamente a la casa de los Knott para recabar más detalles. La madre de Kara explicó que su hija había estado en casa de su novio los últimos días para ayudarlo mientras estaba enfermo. Había planeado regresar el día 27, pero ahora había pasado más de medio día sin rastro de ella. La hermana de Kara compartió que se había ido en un Volkswagen Beetle blanco del año 1968. La familia especuló que tal vez el coche se había averiado en algún lugar sin acceso a un teléfono, lo cual podría explicar la falta de contacto. Pero aún así, no explicaba por qué nadie había visto o reportado algo inusual en ese tramo de carretera. Los oficiales verificaron con las unidades de patrulla de la noche anterior. No hubo informes de accidentes que involucraran un Volkswagen, ni reportes de personas desaparecidas esa noche. La situación se volvía cada vez más extraña. Mientras los oficiales continuaban su investigación, la madre de Kara se emocionó. Sacó una foto de su billetera y se la mostró. Era una joven de cabello rubio largo, peinada con rizos sueltos que caían sobre sus hombros. Conteniendo las lágrimas, habló sobre su hija. Kara era estudiante de 3er año en la Universidad Estatal de San Diego, estudiando para ser maestra de primaria. Era apasionada por las causas medioambientales, voluntaria en programas de protección animal y también talentosa en música y pintura. La familia la describió como no solo hermosa, sino también responsable y de buen corazón. Después de calmarse, la madre de Kara sugirió contactar hospitales cercanos, por si acaso Kara había sido ingresada de emergencia sin ser identificada aún. La familia llamó a todos los hospitales del área con la esperanza de un milagro, pero ninguno reportó haber recibido a una paciente que coincidiera con la descripción de Kara.
A medida que pasaba el tiempo, el miedo comenzaba a transformarse en una dolorosa realidad. Todo lo que la familia podía hacer era esperar que la policía localizara a Kara y la trajera de vuelta a salvo. Desde la perspectiva de los investigadores, no había muchas pistas concretas. Todo lo que podían hacer era ofrecer consuelo y prometer que harían todo lo posible por encontrar a la estudiante desaparecida. Después de que la policía se marchó, la atmósfera en el hogar de los Knott seguía siendo tensa y pesada. Aunque las autoridades prometieron hacer todo lo posible, sus seres queridos no podían quedarse de brazos cruzados. Sentían que no podían dejar la búsqueda completamente en manos de otros. Tras una breve conversación, la familia tomó una decisión firme: se unirían a la búsqueda ellos mismos. Todos estuvieron de acuerdo, no se podía perder ni un minuto. Esa misma noche tomaron mapas y recrearon la posible ruta que Kara había seguido según sus últimas llamadas. Se dividieron en equipos, tomaron sus autos y condujeron por la Interestatal 15, el camino que Kara dijo que tomaría para volver a casa. Revisaron todas las salidas, caminos secundarios, estacionamientos vacíos, zonas de construcción, incluso calles sin salida. Los faros iluminaban la oscuridad mientras sus rostros reflejaban una creciente preocupación. La búsqueda continuó toda la noche, sin comida, sueño ni descanso. Al amanecer, ocurrió algo inesperado. La hermana de Kara y su esposo, al pasar por la salida de Mercy Road en la Interestatal 15, notaron un pequeño coche blanco estacionado solo al final de un callejón sin salida desolado. Era un Volkswagen Beetle de 1968, el vehículo exacto que Kara conducía. Sus corazones se hundieron al acercarse. Mirando por la ventana del lado del conductor, vieron que las llaves seguían en el encendido. En el asiento del pasajero había una tarjeta de gasolina Chevron y un recibo arrugado. En la parte trasera, algunas pertenencias personales de Kara estaban esparcidas, aparentemente intactas. El hallazgo les provocó sentimientos encontrados: alivio por haber encontrado algo, pero miedo por lo que significaba. Supusieron que tal vez había dejado el coche por algún problema y fue a buscar ayuda o usar un teléfono cercano. Rápidamente se dispersaron, buscando entre arbustos, detrás de árboles y a lo largo de senderos estrechos en la zona. Pero después de más de una hora de búsqueda intensa y sin resultados, la familia comenzó a sentir que una verdad aterradora tomaba forma. Con cada paso, el miedo se volvía más pesado. La desaparición de Kara ya no parecía una simple situación, ahora cargaba el peso de una tragedia inminente. Sin demora, corrieron al teléfono público más cercano y llamaron a la policía informando urgentemente sobre el estado sospechoso del coche abandonado de Kara. En minutos, investigadores, expertos forenses y equipos de búsqueda fueron desplegados en el lugar. Se inició una búsqueda a gran escala en la zona. El esfuerzo dio resultado. No muy lejos del lugar donde se encontró el coche, los oficiales descubrieron el cuerpo de Kara Knott en un barranco debajo de un puente de concreto de unos 20 metros de largo. Trágicamente, entre los primeros en llegar estaba su padre, Sam Knott. Quedó inmóvil, con los ojos llenos de tristeza, mirando a su hija tendida sin vida en el valle silencioso. El cuerpo de Kara estaba intacto, su ropa sin cambios. Aún llevaba un conjunto deportivo morado y botas blancas, el mismo atuendo que su novio había visto por última vez. La imagen de ella bajo el puente, mientras su coche permanecía estacionado a solo unos metros, persiguió a la familia y a la comunidad durante años. Inmediatamente después de que se descubrió el cuerpo de Kara Knott, equipos forenses fueron enviados a la escena. Aseguraron el área bajo el puente donde fue hallada, montaron una tienda de campaña temporal y comenzaron a realizar un examen in situ. Cada detalle fue registrado: posición del cuerpo, condición de la ropa, marcas en su piel y uñas. En pocas horas se entregó un informe preliminar. Declaraba claramente que había señales de lucha. Mortones y raspaduras en sus brazos y muñecas sugerían que intentó resistirse o que fue forzada. Sin embargo, no había señales de actos inapropiados. Su ropa estaba intacta, sin daños. La causa del fallecimiento se determinó como asfixia. Las marcas en su cuerpo no dejaban duda. Fue algo deliberado y planificado, no un accidente ni un ataque espontáneo. Con esta nueva información, la policía comenzó a reconstruir una posible línea de tiempo. Creían que en algún momento durante su trayecto, Kara fue abordada, probablemente en un área aislada o después de detener el coche. Fue dominada y asfixiada, y su cuerpo fue dejado bajo el puente para encubrir el crimen.
Pero algo no cuadraba. El sospechoso no había tomado nada. Su dinero, pertenencias, tarjeta de gasolina y vehículo estaban intactos. Aún más desconcertante, no hubo violación. Entonces, si no fue por dinero ni por gratificación personal, ¿cuál fue el motivo? Esa pregunta se convirtió en el misterio central del caso. La noticia de la trágica muerte de Cara se difundió rápidamente por toda la región. Periódicos, estaciones de radio y canales de televisión locales cubrieron la historia. La gente del condado de San Diego quedó conmocionada. Muchos, especialmente mujeres, comenzaron a ser más cautelosas al viajar solas de noche. En respuesta a la preocupación pública, un canal de televisión local lanzó un programa especial destinado a educar a la audiencia, especialmente a las mujeres, sobre cómo mantenerse seguras al salir solas, particularmente después del anochecer. La estación de televisión había planeado invitar a un oficial de la Patrulla de Caminos de California, o CHP, para aparecer al aire y compartir consejos prácticos de seguridad para conductores que enfrentaran situaciones inesperadas. Las autoridades locales apoyaron la idea y seleccionaron rápidamente al oficial Craig Payer, un nombre conocido dentro del departamento. Craig Payer, de 36 años, era un experimentado oficial del CHP con 13 años de servicio. Era conocido por su profesionalismo, carácter amistoso y por haber aparecido públicamente en varias ocasiones para hablar sobre normas de tráfico. El día de la grabación, Craig Payer apareció frente a la cámara con su uniforme completo. Sonreía con confianza mientras ofrecía consejos de seguridad para conducir de noche, especialmente dirigidos a mujeres, destacando la Interestatal 15, la misma carretera que patrullaba regularmente. Un detalle llamó la atención. Esa era la misma ruta que Cara Knott había tomado la noche en que desapareció. Durante todo el segmento, Craig se presentó como un oficial dedicado y digno de confianza, pero algo llamó la atención del presentador y más tarde de los televidentes. En su rostro afeitado había rasguños visibles que iban desde la mejilla hasta la barbilla. Al ser consultado al respecto, Craig explicó con calma que se había caído contra una cerca mientras revisaba un estacionamiento oscuro la noche anterior. Sonaba creíble, y la mayoría de los televidentes no pensaron más en ello. El programa se emitió sin problemas. Nadie podría haber predicho que el hombre que hablaba frente a la cámara sobre seguridad pronto se convertiría en el centro de una investigación estatal. Solo unos días después de la emisión, un giro inesperado cambió por completo el rumbo del caso de Cara Knott. El centro de despacho de la policía comenzó a recibir una serie de llamadas de mujeres jóvenes, todas describiendo experiencias inquietantes que habían tenido con el oficial Craig Payer, el mismo hombre que acababa de aparecer en televisión dando consejos de seguridad. Estas mujeres reportaron haber sido detenidas por Payer en circunstancias poco claras. Curiosamente, todos los incidentes ocurrieron cerca de la salida Mercy Road en la Interestatal 15, el mismo lugar donde se había encontrado el coche de Cara y no lejos de donde se halló su cuerpo. Otra coincidencia escalofriante: muchas de las mujeres que llamaron tenían edades y apariencias similares a las de Cara Knott. Aún más alarmante, 7 de ellas conducían vehículos Volkswagen Beetle clásicos, exactamente como el que conducía Cara la noche que desapareció. Las mujeres describieron haber sido detenidas por infracciones menores como desviarse ligeramente de su carril, usar las luces altas por mucho tiempo o exceder el límite de velocidad por unos pocos kilómetros. Pero en lugar de abordar el asunto de inmediato, Payer las dirigía fuera de la autopista hacia un camino inclinado y remoto cerca de la salida Mercy. La zona no tenía alumbrado público, casi no tenía tráfico y estaba completamente aislada por la noche. Allí, las mujeres eran instruidas a quedarse dentro del vehículo o esperar al borde del camino, muchas veces sintiéndose incómodas. Estas detenciones duraban entre 30 y 90 minutos. Durante ese tiempo, Payer no emitía multas ni realizaba inspecciones. En cambio, comenzaba a hacer preguntas personales inusuales: dónde vivían, si tenían pareja, si vivían solas. Cuando las mujeres expresaban incomodidad o preguntaban por qué la detención tomaba tanto tiempo, él daba respuestas vagas o respondía con una sonrisa incómoda y eventualmente las dejaba ir sin entregar ningún documento.
Estos testimonios sorprendieron a los investigadores. No era la primera vez que surgían preocupaciones sobre el comportamiento de Craig Payer. Meses antes, la sede del CHP había recibido al menos 2 llamadas de parientes de mujeres que también habían sido detenidas por Payer. Las quejas señalaban que la hora y lugar de las detenciones eran inusuales y no se ajustaban al protocolo normal de patrullaje. Ambas quejas mencionaban específicamente la salida Mercy Road, una ubicación remota y mal iluminada, inadecuada para detenciones nocturnas. A pesar de esto, no se abrió ninguna investigación interna. Las denuncias fueron desestimadas y no se tomó ninguna medida disciplinaria. Irónicamente, Craig Payer había sido elogiado en una reunión del departamento por proponer una estrategia creativa de patrullaje para reducir detenciones peligrosas en autopistas. Afirmaba elegir áreas más seguras como salidas o estacionamientos cercanos para minimizar los riesgos a los conductores. Pero ahora parecía que los lugares aislados que seleccionaba habían sido usados de forma muy cuestionable. A medida que las acusaciones se hicieron públicas, la imagen de oficial confiable que Craig había cultivado comenzó a desmoronarse. No solo el público empezó a desconfiar, incluso sus colegas, tanto novatos como veteranos, comenzaron a dudar de su integridad. Oficiales que habían trabajado turnos nocturnos en la misma ruta recordaron momentos en los que desaparecía sin explicación, realizaba patrullajes inusualmente solitarios y tenía discrepancias entre sus registros de radio y su actividad real. Al mismo tiempo, otro testigo contactó a la policía después de ver el programa de televisión. Esta persona compartió un detalle crucial la noche del 27 de diciembre. La misma noche en que Cara desapareció, había visto un coche patrulla del CHP conduciendo justo delante de un pequeño Volkswagen blanco, ambos vehículos desplazándose juntos cerca de la salida Mercy Road. Con tantos patrones coincidentes y testimonios consistentes, los investigadores ya no podían pasar por alto a Craig Payer. Menos de una semana después de que se emitiera el segmento televisivo, toda la investigación cambió su enfoque hacia Craig Payer. Se lanzó una operación a gran escala para vigilarlo, interrogar testigos y recopilar pruebas. Basándose en lo que se había reunido hasta ese momento, incluidas pruebas físicas y testimonios, los investigadores concluyeron que Cara Knott probablemente fue abordada y asesinada por Craig Payer en algún momento después de las 9 de la noche del 27 de diciembre de 1986. Según la línea temporal, después de salir de la casa de su novio en Escondido, Cara condujo su Volkswagen Beetle hasta una gasolinera Chevron cercana a la Interestatal 15. Un empleado de la estación confirmó posteriormente haber visto a una joven rubia, que coincidía con la descripción de Cara, llegar a la estación. Ella se bajó, llenó el tanque, pagó y luego se dirigió hacia la entrada de la autopista, rumbo al sur. El dueño de la estación también verificó que los registros de transacciones coincidían con la hora aproximada de las 8:30 de la noche, lo que concordaba con el momento en que había salido de casa de su novio. Aproximadamente una hora después, alrededor de las 9:30, surgió otro testigo clave. Una empleada de otra gasolinera, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la salida Mercy Road, dijo que el oficial Craig Payer se había detenido allí para repostar. Mientras le cobraba, notó que había algo extraño en él. Su rostro estaba tenso, su cabello desordenado y tenía varios rasguños visibles. Cuando ella le preguntó casualmente si estaba bien, Payer suspiró y respondió vagamente que había tenido una noche difícil. No fue solo la empleada de la estación quien notó algo inusual. La esposa de Payer también declaró a la policía que, cuando él regresó a casa esa noche, vio los mismos rasguños en su rostro. Cuando ella le preguntó al respecto, él dijo que había intervenido en una pelea durante su patrullaje y que lo habían arañado. Ella no le dio mayor importancia hasta que se difundió la noticia sobre la muerte de Cara. Sin embargo, una gran pregunta desconcertaba a los investigadores: si Payer había detenido a otras mujeres antes y las había dejado ir, ¿por qué el caso de Cara terminó en una tragedia? Los investigadores creían que Cara pudo haber rechazado firmemente cooperar y quizá amenazó con denunciarlo por conducta indebida. En un momento de pánico o furia, posiblemente por temor a perder su carrera o su reputación, Payer pudo haber reaccionado violentamente. Un posible escenario propuesto por los investigadores fue el siguiente: cuando Cara se negó a cooperar o amenazó con denunciarlo, Payer intentó sujetarla. Durante el forcejeo, Cara se defendió y le arañó el rostro.
En un momento de pérdida de control, Peyer supuestamente usó su linterna para desorientarla y luego la atacó repentinamente, provocando que perdiera el conocimiento y finalmente la vida. Al darse cuenta de lo que había sucedido, en lugar de pedir ayuda o informar del incidente, Peyer optó por encubrirlo. Llevó su cuerpo hasta el borde de un puente abandonado cerca de la salida Mercy Road y lo empujó al barranco, una zona aislada, con la esperanza de que nadie lo encontrara. Pero no esperaba que los arañazos en su rostro, la línea temporal coincidente y la avalancha de denuncias anteriores de otras mujeres formaran una imagen clara de culpabilidad. Mientras el público aún reaccionaba ante las revelaciones, la policía continuó discretamente con el caso. Al ver demasiadas coincidencias entre los testimonios y los movimientos de Peyer la noche de la desaparición de Cara, obtuvieron una orden de registro para el vehículo patrullero que usaba habitualmente. La inspección se realizó de manera discreta para no alertarlo. Dentro del maletero y los compartimentos del vehículo, los oficiales encontraron múltiples piezas de evidencia física. Entre ellas, un cordón de nailon delgado, similar en longitud a las marcas encontradas en el cuerpo de la víctima, y varias fibras inusuales en los asientos delantero y trasero. Todos los elementos fueron enviados de inmediato al laboratorio forense para su análisis. Allí, el reconocido experto Dr. Norman Sperber realizó pruebas exhaustivas. Los resultados confirmaron que el cordón encontrado en el vehículo de Peyer coincidía con el que causó la muerte de Cara. Además, los examinadores forenses descubrieron una fibra amarilla distintiva en la ropa de Cara, una que no se descompone fácilmente. El análisis reveló que era idéntica en material y color al parche del hombro del uniforme oficial de la Patrulla de Caminos de California, específicamente del mismo tipo que Craig Peyer llevaba esa noche. Más allá de la evidencia física, otros oficiales comenzaron a compartir observaciones preocupantes. Algunos dijeron que el comportamiento de Peyer cambió visiblemente después del incidente. Aunque el motivo exacto sigue sin estar claro, los fiscales creen que, tras detener a Cara, Peyer se acercó de manera intencionada que terminó en una confrontación fatal. Casi 2 años después del crimen, el 4 de agosto de 1988, Craig Peyer fue juzgado en San Diego. Con fuertes pruebas físicas, testimonios presenciales y vínculos claros con la escena, el jurado no tardó en llegar a un veredicto. Craig Peyer fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Tras el veredicto, una ola de reacción pública se desató. Muchas mujeres, especialmente quienes conducían solas de noche, comenzaron a sentirse ansiosas y con menos confianza en las fuerzas del orden. En algunos casos, los conductores se negaban a detenerse cuando eran señalados por oficiales, lo cual generó desafíos para la policía, pero también reflejaba una seria erosión de la confianza pública. Además, antes y después de la condena, Craig Peyer continuó insistiendo en su inocencia. Nunca admitió su culpabilidad, nunca expresó remordimiento y culpó a malentendidos y supuestas fallas en el sistema legal. En 2004, después de cumplir 17 años, Peyer tuvo la oportunidad de asistir a una audiencia de libertad condicional. Para fortalecer su caso, sus abogados le aconsejaron presentar una muestra de ADN para descartar cualquier posibilidad de condena errónea, pero él se negó. Ese silencio y falta de cooperación generaron dudas sobre su disposición a reformarse. Al final, la Junta le negó la libertad condicional, argumentando que Peyer no había mostrado remordimiento ni aceptado responsabilidad por la muerte de Cara Knott. Como resultado, permaneció en prisión y se convirtió en símbolo de una grave traición de confianza dentro de las fuerzas del orden en aquella época. ¿Qué opinas de este caso? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.